Shalom. En esta ocasión vamos a ver un tema acerca de los extranjeros, conocidos como los temerosos del cielo o en su idioma hebreo, Yirei Shamayim, principalmente en el capítulo 13 del libro de los Hechos. En el siglo primero, la palabra o el contexto del gentil en el idioma hebreo es la palabra para nación, la cual es Goy en el plural, Goyim. Y los Goyim eran todas las naciones externas al pueblo de Israel. El pueblo judío, quien es distinguido por su monoteísmo en cuanto a su práctica religiosa, no puede, por decreto de la santa y bendita Torá, mezclarse con otras naciones, quienes en su mayoría son idólatras en cuanto a su preferencia religiosa. El creador del universo, bendito es Él y bendito es su nombre, en su grande misericordia dio a las naciones preceptos para que tuviesen conciencia de cómo deben conducirse en sus vidas y en sus relaciones, tanto con el Creador como hacia sus semejantes. A estos preceptos que nos dio el Santo, bendito es Él, a los de las naciones, para acercarnos a Él y poder tener una armonía en nuestra relación con el pueblo de Israel, se le llaman los preceptos o leyes noajidas, que fueron entregadas después del diluvio en tiempos de Noaj, en tiempos de Noé. Estas son 7 las leyes noajidas. Número 1 es institución de cortes de justicia. En otras palabras, que tengamos jueces quienes sepan instruirnos en cuanto a los mandamientos del Eterno y la conducta para que regulen la armonía de cómo debemos conducirnos en nuestras comunidades. Es por esto que es importante tener instituciones de cortes de justicia. Número 2, abstención de idolatría. El Eterno demanda a todas las naciones de la tierra que solamente reconozcan y se acerquen al único y soberano del universo, el cual es nuestro Elohim, el Elohim de Israel. Santo es Él. Número 3, no blasfemar, no hablar en contra del nombre del Eterno. Número 4, no practicar o no cometer el incesto, que son las relaciones ilícitas entre miembros de la familia muy cercanos, como lo es padre con hija o madre con hijo, o etcétera, tía con sobrino, etcétera. Número 6, está prohibido robar. Y número 7, no consumir miembros de animal que esté vivo. En otras palabras, no alimentarte con animales impuros y tampoco alimentarte o poner en tu boca animales vivos, como muchas de las naciones del Oriente hacen, que consumen cantidad de animales o insectos prohibidos por la Torá y además prohibidos porque los comen vivos. También este número 7, algunos sabios incluyen la prohibición de castrar animales. No debemos castrar a los animales y tampoco debemos mezclar las especies de los animales y tampoco practicar la hechicería. Todas estas son restricciones para las naciones de alrededor del pueblo de Israel. En otras palabras, a todas las naciones, a los Goyim, es bueno que observen estos 7 mandamientos. Tenemos en el contexto de los Goyim o los extranjeros o las naciones diferentes rangos en la escala social de este grupo de personas, en la escala social de las comunidades, sobre todo en el primer siglo, que es cuando fueron escritas las cartas apostólicas como las conocemos, y Gerot es el plural para cartas en el idioma hebreo, las Igerot de los Talmidim o de los Shliachim. Y la escala social en el siglo I, en cuanto a extranjeros o gerim, eran aquellos que los extranjeros son los que residen dentro del territorio político del pueblo de Israel o fuera del territorio de los límites de la frontera del pueblo de Israel. Al extranjero que aceptaba las leyes noajidas, en otras palabras, cualquier persona de cualquier nación en todo el mundo, que además ama al Elohim de Israel, observando el Shabbat, las festividades y los alimentos kosher, pero vivía fuera de las fronteras de Israel, a este individuo se le conocía en el siglo I como el Ger
hashar o extranjero a las puertas. En otras palabras, vemos aquí que en la escala social está un noahida, una persona que tiene la obligación entre las naciones de aceptar, de cumplir los 7 mandamientos dados después del diluvio a Noah. Esa es una obligación de cualquier individuo, de cualquier nación. Y enseguida de él, en la escala social, en el siglo I, está el Ger Hashar o extranjero que está a las puertas de Israel. O sea, vive en otro país, pero observa las 7 leyes noahidas, además que por su amor al Elohim de Israel, también guarda el día de reposo, las festividades, los alimentos que consume son limpios, son kosher, etc. Por otra parte, al extranjero, al ger, que mora dentro de las fronteras del pueblo de Israel, las fronteras políticas en su máxima extensión, según sea la época en la cual vive ese individuo, el extranjero que mora dentro de estas fronteras se le llama el ger toshav, que significa un extranjero residente, como hoy en día en otros países. Por ejemplo, cuando vivimos en un país como los Estados Unidos, la persona que viene a este país y aplica para poder ser un residente tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y una vez que se te da tu tarjeta de residencia, tienes la obligación de cumplir con todo lo que la ley del país demanda a los extranjeros residentes. Era lo mismo en el siglo I con los ger toshav. Un ger hashar es, por ejemplo, alguien que tenía visa y podía venir y visitar, regresar al lugar de su residencia, etcétera. No estaba obligado a cumplir con otros mandamientos, sino los que él se impusiera sobre sí mismo hacer. Más en cuanto al extranjero que mora dentro de las fronteras de Israel, el ger toshav o el extranjero que ahora es residente, él sí está obligado a cumplir con las leyes que atañen al pueblo de Israel o que le atañen al extranjero morando dentro de las puertas o de los límites del pueblo de Israel. Y esto es obvio, es lógico, en cualquier nación sucede así. El ger toshav, por lo tanto, está más cercano por su autoimposición de responsabilidad, sin estar obligado a poder ser un candidato a ser un prosélito o un converso. Y con estas frases o esta descripción podemos ahora entender un poco que en la escala social, en la cúspide, está el prosélito o aquella persona que está por convertirse o un converso. Es un prosélito. Enseguida de él hacia abajo está el ger toshav o el extranjero residente. Abajo de él está el ger hashar o el extranjero a las puertas de Israel, el que ama al Elohim de Israel, observa los mandamientos que le atañen, pero vive fuera de las fronteras de Israel. Y en la parte inferior tenemos a los extranjeros noahidas, que también se le conoce como los goy o goyim, a quienes se les demanda que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, de idolatría, etcétera, etcétera. Hoy en día, en la mente judía religiosa, es un noahida, es tenido como un idólatra, porque las naciones del mundo no observan los 7 mandamientos que nuestro Padre demanda que ellos guarden. Y por cuanto ellos son en su mayoría naciones idólatras y naciones que transgreden los mandamientos, entonces a los goyim se les califica dentro de este marco como personas que rompen los mandamientos, por lo cual hoy en día las personas que guardamos el día de reposo, que estamos fuera de los límites de Israel, somos ger hashar, somos extranjeros a las puertas de Israel. ¿Por qué somos ger hashar y no somos goyim o no somos noahidas? Porque observamos el día de reposo, porque observamos las festividades del Eterno que nos dan el libro de Levítico capítulo 23, consumimos los alimentos limpios, puros, santificados que el Eterno demanda de nosotros en el libro de Levítico, etcétera. Entonces, no es lo mismo ser un goy, ser un pagano, ser un noahida en su relación a ser un ger hashar o ser un ger toshav si vives dentro del territorio de Israel, o si eres un candidato o ya estás en proceso a conversión, ser un prosélito, etcétera, etcétera.
en el contexto de la Escritura, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, podemos ver que el ejemplo de Cornelio, él era un ger toshab, era un extranjero residente dentro del territorio de Israel. Y Cornelio, él moraba o vivía dentro del territorio de Israel. Tanto al ger hashar, al extranjero que mora a las puertas, que mora a las puertas o fuera del territorio de Israel, como al ger toshav, que habita dentro de los límites de Eretz Israel, de la tierra de Israel, se les conocía a este tipo de personas con la palabra, con la frase Yirei Shamayim. Es el título que se le daba a estas personas. También se traduce Yirei, que es temor, Shamayim, los cielos, el plural de cielo. En otras palabras, los temerosos del cielo. La Escritura nos dice acerca de Cornelio que él era un temeroso del cielo. Vamos a ver acerca de él con detalle, pero antes de leer acerca de Cornelio, quiero especificar que en el siglo I hubo un grande auge en la comunidad, en lo que se refiere al incremento de los gerim, los extranjeros, ya sea ger toshab o prosélitos, miembros de la comunidad que estaban a punto de hacer su conversión o ya habían hecho su conversión al judaísmo del siglo I. Y para que un prosélito complete su proceso de ciudadanía y sea parte, o sea, tenido como parte del pueblo de Israel, este prosélito tenía que, número uno, de acuerdo a la escuela Bet Shimai, traer un sacrificio, circuncidarse y hacer tevilá, que es bajar a las aguas de la purificación. Y número dos, de acuerdo con la casa de Gilel, es cuando ya no hay templo hoy en día, después de la destrucción del templo, ¿qué es lo que se hacía? Ya no podías traer un sacrificio, nada más quedaban dos opciones, circuncidarte y hacer tevilá. Pero de acuerdo con la casa de Gilel, no tenías ya que traer después de la destrucción del santuario un sacrificio y tampoco tenías que circuncidarte. Lo único que tenías que hacer es purificarte, bajar a las aguas de la purificación. Y con esto ya eras tenido como un prosélito, un miembro de la comunidad del pueblo de Israel, de Am Israel. Es por eso que el prosélito, al hacer su conversión, tiene la obligación de cumplir los mismos preceptos que el natural de Israel. Un ejemplo por excelencia acerca del prosélito es el de Ruth, que cuando ella regresa con su suegra, vienen a la tierra de Israel con Noemí, y su suegra en el camino le dice, no tienes que venir conmigo, regrésate a tu tierra, porque Ruth era de Moab. Y Ruth se rehúye a regresar. Ahora ella se considera miembro de la comunidad del pueblo de Israel al haberse casado con alguien del linaje de la tribu de Judá, y ella sabe que ahora es parte del linaje de la tribu de Judá. Y cuando su suegra le dice que regrese, Ruth le dice que no le pida que haga eso porque no la iba a dejar. Y le dice, ahora tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. De la manera que una mujer judía vive, yo viviré, y de la manera que una mujer judía muere, yo voy a ser responsable de poder morir o dormir cuando me sea requerido del Eterno, o conforme mis acciones me responsabilizo de ello. Entonces el prosélito tiene la obligación de cumplir los mismos preceptos que un natural de Israel. Al entrar en pacto con el pueblo de Israel, el prosélito corta con todo su árbol genealógico anterior y es visto como un bebé que acaba de nacer. En otras palabras, si venías de la nación de México, al hacer tu conversión, ya rompes con todas tu árbol genealógico. Ahora eres parte de la familia del pueblo de Israel y ya rompes con toda tu familia anterior. Así se hacía en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Si eras de Moab, en este caso, Ruth cortó, prefirió ser una sierva sin tener nadie más que a su suegra en la tierra de Israel, que regresarse a Moab y seguir siendo una princesa. Cualquiera
de las naciones que se les permitía ser parte de Israel, tenían que renunciar a lo que eran antes y ahora ser parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, un ger o un extranjero tenía prohibido casarse con un judío natural, pero un prosélito sí podía contraer matrimonio porque ya era tenido como parte del pueblo de Israel, había aceptado sobre sí el yugo del pueblo de Israel. Y en el caso de Cornelio, dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 10, del verso 1 al 2, dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión, de la compañía que se llamaba la Italiana, piadoso, temeroso del Eterno. Esta palabra, cuando la escritura nos dice que Cornelio era temeroso del Eterno, no se refiere solamente a que era pío, o sea, tenía respeto y amor al creador del universo, sino que en ese tiempo quien escribió el libro de los Hechos, que es Lucas, el médico amado, él está especificando que Cornelio pertenecía al estrato social llamado Yirei Shamayim, a los temerosos del cielo, a los temerosos del Eterno. Y eso es muy importante, porque si Cornelio era parte de los temerosos del cielo, tenemos que entender cuál era la responsabilidad de ellos morando dentro de los límites de la tierra de Israel y cuál era lo que les eximía de cumplir con qué mandamientos. Entonces eso es sumamente importante para nosotros. Y voy a continuar leyendo. Pío y temeroso del Eterno, Yirei Shamayim, con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al Eterno siempre. Veamos la conducta de Cornelio. Dice verso 3, este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día que un ángel del Eterno entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto los ojos en él, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido en memoria a la presencia del Eterno. Qué impactante que este varón no era judío, pero era un Yirei Shamayim, era un extranjero viviendo dentro del territorio de Israel. Y lo peculiar de este extranjero morando dentro del territorio de Israel es que él, al estar ahí, nos narra la escritura en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que él cumplía con lo que el pueblo de Israel cumplía. Hacía sus oraciones temprano, lo que le llamamos en el hebreo el shacharit o la oración matutina, cosa que nos surge una pregunta. ¿Debemos los temerosos del Eterno, los que no somos judíos naturales, pero amamos al Elohim de Israel, guardamos el Shabbat, guardamos las festividades, comemos limpio nuestros alimentos, etcétera, y somos reconocidos como Yirei Shamayim, somos temerosos del Eterno? La pregunta es, ¿debería nuestro servicio, nuestro culto al Eterno ser igual manera como lo hace el pueblo de Israel en su sinagoga? La respuesta es sí, pues Cornelio lo hacía. Él no era judío, él era extranjero a las puertas o morando dentro del territorio de Israel, y él cumplía, asistía a la sinagoga, hacía su oración shacharit matutina, daba limosnas al pueblo y oraba al Eterno siempre. Entonces, de acuerdo con el texto, Cornelio pertenecía a este grupo social de extranjeros que moraban en Eretz Israel, llamados Ger Toshav. Cornelio, pues, viviendo dentro del territorio y siendo creyente en el Mesías de Israel, hacía sus oraciones comunitarias, o sea, en la sinagoga, y también hacía sus oraciones personales en su casa, guardaba los días de reposo, como ya lo mencioné, el Shabbat lo observaba. A Cornelio no le tenía a usted que estarle diciendo, sabes que el día de reposo es el lunes, o es el martes. Bueno, en ese tiempo no había esos conceptos de días con el nombre pagano, que el lunes es por la luna, el martes por Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus, el sábado por Saturno, y el domingo era el día del Señor Sol. Y hoy en día la gente se quiere librar de guardar el día de reposo con conceptos simples y sin ninguna lógica. Simplemente dicen, como el Mesías resucitó en domingo, por eso yo me congrego en domingo. Pero la respuesta es que en ese tiempo no se tenía el domingo en su contexto dentro de la comunidad como hoy lo tiene. No existía la religión como hoy la conocemos,
en su mayor parte no había testigos de Jehová, mormones, cristianos o no denominacionales, etcétera. Simplemente existía el judaísmo de ese tiempo y las naciones paganas. Entonces, las gentes que guardaban o que vivían dentro del territorio de Israel tenían que apegarse a estos conceptos. Y Cornelio lo hacía de esta manera. Él observaba su responsabilidad. Guardaba el día de reposo, comía alimentos casherizados, observaba la Torá y todos los preceptos que atañen al extranjero que mora en la tierra de Israel. En el capítulo 10, también en el verso 22, nos dice la escritura: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso del Eterno, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos. En otras palabras, Cornelio se comportaba como se lo demanda la Torá a los extranjeros. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 1, dice: y escucharon los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, los de las naciones, habían recibido la palabra del Eterno. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron al Eterno, diciendo: de manera que también a los goyim, o a los extranjeros, ha dado el Eterno arrepentimiento para vida. Aquí estamos viendo que los de las naciones ahora guardan los mandamientos que les atañen. Y el libro de los Hechos, capítulo 3, en la sinagoga en Antioquía, dice: y pasando ellos de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de Shabbat. Se sentaron y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si hay entre ustedes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hizo la señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que temen al Eterno, escuchen. Aquí se está dirigiendo el Shliach, Rav Shaul, Pablo, tanto a los judíos naturales, varones israelitas, como a los Yirei Shamayim, dice, y los que temen al Eterno. Está haciendo distinción entre los dos grupos. Escuchen: el Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hechos 13, 14 al 17. También el verso 26 al 27 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen al Eterno. Está hablando nuevamente la distinción entre naturales y extranjeros temerosos. A ustedes les es enviada esta palabra de salvación, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a Yeshua, al Mesías, y las voces de los profetas que se leen todos los Shabbats, condenándolo, las cumplieron. Aquí está enfatizando que tanto los temerosos del Eterno como los judíos naturales tenían su servicio en la sinagoga cada día de reposo. Y saliendo ellos de la sinagoga de los Yehudim, los de las naciones, los Goyims, los Yirei Shamayim, le rogaron al Shabbat siguiente que les hablasen estas palabras, y despedida la congregación, muchos de los Yehudim y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia del Eterno. El libro de los Hechos del 13, capítulo 13, del 42 al 49, nos habla de este grupo de personas. Dice: y el Shabbat siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra del Eterno, pero los Yehudim, vista la multitud, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estos eran de la escuela de Shammai, que eran tenían muchas restricciones, no querían que los de las naciones fueran parte del pueblo de Israel. Entonces Pablo y Bernabé, usando de la libertad, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase la palabra del Eterno, pero como ahora la desechan y se tienen por indignos de la vida eterna, he aquí que nos vamos a ir a los Goyim. Pero no está hablando que se va a ir a los paganos, está diciendo: vamos a ir a la gente como Cornelio, a los temerosos del cielo, a los Yirei Shamayim, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto para luz a los que son ger, a los extranjeros, a los de que en las naciones se han arrepentido de toda idolatría, han dejado las leyes que se le atañen nada más a los noajidas, y ahora se autoimponen el yugo de más observancia de mandamientos, nada más por amor al Mesías y por amor al Elohim de Israel. Y dice más adelante: y los de las naciones, cuando escucharon esto, o sea, los extranjeros temerosos, los Yirei Shamayim, se fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor.
y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor era esparcida por toda aquella provincia. El libro de los Hechos, capítulo 22, también dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado de mí, y vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los de las naciones, o sea, a toda el Asia Menor. Verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces levantaron la voz diciendo, saquen de la tierra o quiten de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva. Estas son palabras de los judíos celosos. Dicen, no queremos que la salvación vaya a los de las naciones. Y dando ellos voces y arrajando sus ropas, echaban polvo al aire. La pregunta es, ¿por qué los judíos piadosos y muy estrictos no quieren que la palabra vaya a los de las naciones? Es muy lógico, porque no debemos, como dice Pedro, echar las perlas a los puercos. No podemos, el perro es como el que vuelve a su vómito, va a volver a hacer lo mismo. Entonces no se debe dar lo santo a personas que practican hechicería, a personas que practican toda esa suerte de que consumen alimentos impuros, como hoy en día lo hemos visto cómo se hace en estas naciones donde hay idolatría, hay toda suerte de transgresiones en contra de la santa y bendita Torá, que es la palabra de nuestro Padre, bendito es Él. Y por eso la generación del siglo I estaban en contra de que la santidad de la palabra fuese llevada a gente que no iba a cuidar de esta bendición. Por el contrario, cuando hay gente que en realidad quiere ser parte del pueblo de Israel, gente piadosa que se reconoce en realidad. Voy a leer un ejemplo que viene en el Talmud, dice acerca del rey David. El rey David preguntó al Eterno la razón de una hambruna y el Eterno le respondió que fue por culpa del rey Shaol, quien mató a los de Gibonim. Y pregunta a nuestros sabios, ¿dónde dice que Shaol los mató? Y respondieron, ya que el rey Shaol mató a los Kohanim de la ciudad de Nob, los de Gibón, que les abastecían de agua y alimentos, se quedaron sin trabajo. Por lo tanto, el versículo considera como si el rey Shaol también los hubiera matado a ellos. El rey David inquirió a los de Gibón, a los Gibonim, ¿cómo puedo aplacarlos? Y ellos respondieron, danos 7 descendientes de Shaol para vengarnos de lo que él hizo a nosotros. Y el rey David intentó apaciguarlos con dinero, pero ellos se rehusaron. Y dijo el rey David, 3 señales caracterizan a nuestro pueblo, que somos vergonzosos, nos da pena muchas cosas, somos misericordiosos y también somos buenas personas. Por ello, quien no posea estas cualidades no debe apegarse al pueblo de Israel. Y dijeron nuestros sabios, más vale borrar una letra de la Torá y no profanar el nombre del Eterno. Los no judíos que pasaban frente a los cadáveres colgados de los hijos del rey Shaol decían, ¿por qué fueron colgados estos y castigados tan severamente? Y se dijeron a sí mismos, si así se castiga a este pueblo a quien atenta contra conversos, queremos apegarnos a ellos. E inmediatamente se convirtieron al judaísmo 150,000 personas. Y un converso quería ser Cohen Gadol, es otro ejemplo. También sucedió que un pagano pasaba junto al Beit Midrash, a la casa de estudio, y escuchó que leían la Torá y decían, estas son las vestimentas del Cohen. Y preguntó, ¿para quién son estas vestimentas? Y le respondieron, para el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y dijo, voy a convertirme para que me nombren Cohen Gadol. Y se presentó delante de Shimei y le pidió que lo convirtiera con esta condición, de que él pudiera ser un Cohen Gadol. Y lo empujó con la regla de carpintero y lo sacó de ahí enojado. Vino delante de Gilel, que lo convirtió y le dijo, ¿acaso se nombra un rey sin reconocer el protocolo real? Ponte a estudiar. Y al llegar al versículo que dice, el extranjero que se acerca morirá, preguntó, ¿a quién se refiere este versículo? Y le respondieron, incluso al rey David se le dijo el converso, si la Torá condena a muerte aún al rey David, con más razón a un extranjero recién llegado como yo. Le reclamó a Shimei y le preguntó, ¿acaso soy digno de ser Cohen Gadol? Y volvió a Gilel y le dijo, hombre humilde,
que seas bendito del cielo por haberme acercado bajo la tutela de la Shekinah, de la presencia divina. Un día se encontraron los tres conversos y dijeron, el rigor de Shammai casi nos saca de este mundo, pero la humildad de Hillel nos acercó a la presencia divina. Y hay muchos ejemplos acerca de no judíos, prosélitos, extranjeros, piadosos como Cornelio, que reconocen la responsabilidad de ser parte del pueblo de Israel y de poder entender que no hay otro camino más que el Mesías nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie se acerca al reino de los cielos si no es por mí.